Somos el grupo número 2 y realizaremos una videopresentación sobre la NIC 12, Impuestos a las Ganancias. El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto y el principal problema al contabilizar es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras, en los cuales tenemos dos escenarios: la recuperación de liquidez en los importes en libros de los activos y pasivos que se hayan reconocido en la situación financiera, o las transacciones o otros sucesos del periodo corriente en que ha sucedido el suceso de reconocimiento en los estados financieros, tras el reconocimiento por parte de la entidad que informa. El alcance es que se aplique el impuesto a las ganancias, incluyendo todos los impuestos, ya sean nacionales o extranjeros, que se relacionen con las ganancias sujetas a la imposición, incluyendo también otros tributos, tales como las retenciones sobre los dividendos que se pagan por parte de una entidad subsidiaria, asociadas o acuerdos conjuntos sobre las distribuciones de la entidad que informa. Para mayor comprensión de la NIC tenemos que tener las definiciones siguientes. Ganancias contables son las ganancias netas o pérdidas netas del periodo. Ganancia fiscal es la ganancia de un periodo. Gastos es un importe total al determinar las ganancias o pérdidas del periodo. Impuesto corriente es la cantidad a pagar recuperada. Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades del impuesto sobre las ganancias a pagar en periodos futuros. Activos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros. Las diferencias temporarias son las que existen entre el importe en libros de un activo o pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal. Base fiscal es el importe atribuido a un activo o a un pasivo. La base fiscal de un activo dice que es la base fiscal que será deducida gracias a los beneficios económicos de la entidad espera obtener, y la base de un pasivo es igual a su importe en libros, pero se reduce al valor fiscal en el periodo posterior. Reconocimientos del pasivo y activos por impuestos corrientes. El reconocimiento del pasivo es equivalente al ejercicio en curso y al anterior mientras no se haya liquidado, y el reconocimiento del activo es el impuesto pagado, es ese excedente el cual se va a registrar en el activo. Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos diferidos. Diferencias temporarias imponibles. Se reconocerá un pasivo de naturaleza fiscal por causa de cualquier diferencia temporaria imponible, a menos que la diferencia haya surgido ya sea por el reconocimiento inicial de una plusvalía, el reconocimiento inicial de un activo o pasivo en una transacción que no sea una combinación de negocios, en el momento de la transacción no afecte ni a la ganancia contable ni a la ganancia, ya sea pérdida fiscal, y en el momento de la transacción no da lugar a diferencias temporarias deducibles e imponibles de igual importe. Asimismo, sin embargo, se debe de ser reconocido un pasivo diferido de carácter fiscal. Tenemos las diferencias temporarias deducibles. Se reconocerá un activo por impuestos diferidos por causa de todas las diferencias temporarias deducibles en la medida en que resulte probable que la entidad disponga de ganancias fiscales futuras contra las que debe cargar esas diferencias temporales deducibles, salvo que el activo por impuestos diferidos aparezca por causa del reconocimiento inicial del activo o pasivo. Pérdidas y créditos fiscales no utilizados. Se dice que debe reconocerse un activo por impuestos diferidos siempre que se puedan compensar con ganancias fiscales de periodos posteriores. Se dice que al evaluar la probabilidad de disponer de ganancias fiscales contra las que deben cargar las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, la entidad puede considerar los siguientes criterios. En este caso, si la entidad tiene suficientes diferencias temporarias imponibles relacionadas con la misma autoridad fiscal y referidas a la misma entidad fiscal, si es probable que la entidad tenga ganancias fiscales antes de que prescriba el derecho de compensación de las pérdidas o créditos fiscales no utilizados, si las pérdidas fiscales no utilizadas han sido producidas por causas identificables cuya repetición es improbable, y si la entidad dispone de oportunidades de planificación fiscal
que vayan a generar ganancias fiscales en los periodos y en las pérdidas o créditos fiscales que pueden ser utilizados. Reconsideración de activos por impuestos diferidos no reconocidos. Al final del periodo sobre el que se informa una entidad de valorar nuevamente los activos por impuestos diferidos no reconocidos. En ese momento la entidad procederá a registrar un activo de esa naturaleza, anteriormente no reconocido, siempre que sea probable que las futuras ganancias fiscales permitan la recuperación del activo por impuestos diferidos. Inversiones en subsidiarias, sucursales y asociadas, participaciones en acuerdos conjuntos. Aparecen diferencias temporarias cuando el importe en libros de las inversiones financieras en subsidiarias, sucursales y asociadas o de las participaciones en acuerdos conjuntos. En los estados financieros consolidados, la diferencia temporaria puede ser diferente de la diferencia temporaria registrada en los estados financieros individuales de la controladora. Los pasivos corrientes de tipo fiscal, ya procedan del periodo presente o de periodos anteriores, deben ser medidos con cantidades que se esperen pagar. Los activos y pasivos por impuestos diferidos deben medirse empleando las tasas impositivas que se espera sean de aplicación en el periodo en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las tasas que al final del periodo de presentación hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas, terminando el proceso de aprobación. Una entidad procederá a medir los activos y los pasivos de impuestos diferidos que sean congruentes. Ejemplo, una partida de propiedades, planta y equipo tiene un importe en libros de 100 y una base fiscal de 60. Si el activo se vendiese, sería de aplicación a las ganancias de un 20%, pero si del mismo se obtienen otros ingresos, la tasa sería del 30%. La entidad reconocerá un pasivo por impuesto diferido de 8, el 20% de 40. Si prevé vender el elemento sin usarlo, y un impuesto diferido de 12, el 30% de 40, si prevé conservar el elemento y recuperar su valor mediante el uso. La contabilización de los efectos fiscales, tanto en el periodo corriente como en los diferidos para posteriores periodos, se determina en una transacción de suceso económico. Ha de ser coherente con el registro contable de la transacción o el suceso correspondiente. Los párrafos 58 a 68 desarrollan ese principio. Una entidad puede reconocer las consecuencias de los dividendos en el impuesto a las ganancias, como se define en el MIR 9 cuando reconozca un pasivo por dividendos a pagar. Partidas reconocidas en el resultado. El impuesto corriente y el diferido se reconocerán como ingreso o gasto y se incluirá en el resultado del periodo, excepto si el impuesto surge de una transacción o suceso que se reconoce en el mismo periodo o en otro diferente, o bien una combinación de negocios según la NIF 10 que se miden al valor razonable con cambio en resultados. Partidas reconocidas fuera del resultado. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado. La NIF permite que determinadas partidas se reconozcan en otro resultado integral. Ejemplo de ello puede ser el cambio en el importe en libros, asimismo la diferencia de cambio por conversión de negocios en moneda extranjera. Partidas reconocidas fuera del resultado. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo o en otro diferente fuera del resultado. La NIF permite que determinadas partidas se reconozcan en otro resultado integral. Ejemplo de ello puede ser el cambio en el importe en libros, asimismo la diferencia de cambio por conversión de negocios en moneda extranjera. Partidas reconocidas fuera del resultado. Los impuestos corrientes y los impuestos diferidos deberán reconocerse fuera del resultado si se relacionan con partidas que se reconocen en el mismo periodo. Impuestos diferidos que surgen de una combinación de negocios. Una entidad reconocerá cualquier activo resultante por impuestos diferidos en la medida que cumplan los criterios de reconocimiento.
o cualquier pasivo resultante de impuestos diferidos como activos y pasivos identificables en la fecha de adquisición. Impuestos corrientes y diferidos surgidos de pago basado en acciones. La entidad puede obtener una deducción fiscal asociada con una remuneración pagada en forma de acciones en opciones sobre acciones o otros instrumentos de patrimonio de la propia entidad. Como dato adicional, el importe de esa deducción fiscal podría diferir del gasto de la remuneración asociada acumulada y podría surgir en un periodo posterior. Compensación. Una entidad compensará los activos por impuestos corrientes y los pasivos por impuestos corrientes si ésta tiene derecho o exigible legalmente de compensar los importes reconocidos y tiene la intención de liquidar por el importe neto o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente. Una entidad debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si ésta tiene reconocido legalmente el derecho de compensar activos corrientes por impuestos contra pasivos corrientes por impuestos. Y a su vez los activos por impuestos diferidos y los pasivos por impuestos diferidos se derivan del impuesto a las ganancias correspondientes a la misma autoridad fiscal y que éstas también llegan a recaer a la misma entidad o sujeto fiscal. Gastos por el impuesto a las ganancias. Gastos o ingresos por el impuesto a las ganancias relativo a las ganancias o pérdidas de las actividades ordinarias. El ingreso o gasto por impuesto relacionado con el resultado del periodo y que sea procedentes de actividades ordinarias se presentará como parte del resultado del periodo en los estados de resultados del periodo y otro resultado integral. Las diferencias de cambio en los activos o pasivos por impuestos diferidos en moneda extranjera. La norma nos indica que estas diferencias pueden clasificarse como un gasto o ingreso por impuesto diferido. Información a revelar. Los componentes principales del gasto por el impuesto a las ganancias se revelarán de forma separada de los estados financieros. Para esto, podemos incluir como componentes del gasto del impuesto a las ganancias los siguientes: el gasto por impuesto corriente, cualquier ajuste que esté relacionado en el periodo para el impuesto corriente o de periodos anteriores, el importe del gasto del impuesto diferido relacionado con el nacimiento, reversa de diferencias temporarias y también con los cambios de tasas fiscales o la aparición de nuevos impuestos. El importe de los beneficios de carácter fiscal que sean procedentes de pérdidas fiscales, créditos fiscales o diferencias temporarias que no sean reconocidos en periodos anteriores y que se hayan utilizado tanto como para reducir el gasto por impuestos del presente periodo como para reducir gasto de impuestos diferidos. El impuesto diferido que surja de la baja o la reversión de bajas anteriores de los saldos de activos en impuestos diferidos. La siguiente información también debe de revelarse de forma separada: el importe agregado de los impuestos corrientes y diferidos, el importe del ingreso por impuesto relativo a cada componente del otro resultado integral, una explicación de la relación entre el gasto o por el impuesto diferido y la ganancia contable, esto por medio de una conciliación numérica, la explicación de los cambios en tasas impositivas aplicables en comparación con las del periodo anterior, la fecha, el importe y la fecha, si la tuviera, de las diferencias temporarias deducibles, la cantidad total de las diferencias temporarias relacionadas con inversiones en subsidiarias, sucursales o asociadas. También con respecto a las diferencias temporarias respecto a las pérdidas de créditos fiscales no utilizados, tanto el importe de activos y pasivos por impuestos diferidos, el importe de gastos o ingresos por impuestos diferidos. Con las operaciones continuadas se debe revelar la ganancia derivada de la descontinuación y la ganancia o pérdida del periodo en las actividades ordinarias. El importe de las consecuencias del impuesto sobre las ganancias de los dividendos de los accionistas de la entidad y la combinación de negocios en que la entidad es adquiriente y que produzca algún cambio. Muchas gracias por su atención.